Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva videoclase. En este caso vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad número 5, y el tema que vamos a desarrollar es el romanticismo. ¿Sí? Vamos a avanzar con la próxima diapositiva. Les armé un esquema conceptual que lo tienen en el trabajo, con cuestiones básicas de esta corriente. En primer lugar, definimos al romanticismo como una corriente literaria que surge en Europa en la primera mitad del siglo XIX y que rápidamente se extiende a otras partes del mundo, como ser Argentina y Latinoamérica. En lo que es Argentina y Latinoamérica, esta corriente literaria del romanticismo es introducida por Esteban Echeverría, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX acá en la Argentina. Este autor, Esteban Echeverría, junto con otros, forma lo que es conocido como la generación del 37, ¿sí? Por el año. Y la generación de Echeverría incluye a Sarmiento y a Alberdi. Es un grupo de intelectuales argentinos de mitad del siglo XIX que están inspirados y que admiran todo lo que es la modernidad europea. Son intelectuales que tuvieron posibilidad de viajar a Europa, de ponerse en contacto con la modernidad y las ideologías europeas y trajeron hacia Latinoamérica y específicamente Argentina esa mentalidad, esa forma de pensar y de concebir a la cultura, a la política, a la sociedad en general, ¿sí? Dentro de estas ideas políticas, culturales, sociales, se incluye todo lo que es el plano artístico y literario, ¿sí? De esta generación del 37. A su vez, esta generación del 37 se instala lo que es esta dicotomía, esta contradicción entre civilización y barbarie, que ya en otra diapositiva vamos a explicar mejor de qué se trata. Bien, avanzando un poco puntual de la corriente literaria del romanticismo. Primero y principal, no tengamos la idea de romanticismo en el sentido de romance, de algo amoroso, porque no va precisamente por ese lado, aunque en cierta medida sí, pero no del todo. Y acá viene la cuestión. Esta corriente literaria del romanticismo presenta dos períodos, ¿sí? Como dos variantes. Una es la variante, la corriente de la evasión, que también se llama corriente sentimental, y otra es la corriente del compromiso, también llamada corriente social. La corriente sentimental o de la evasión es la que se desarrolla en Europa, mientras que acá en Argentina y en Latinoamérica se desarrolla el romanticismo social, la corriente del compromiso. Y acá en este esquema les pongo las características principales de cada una de estas dos variantes. En la evasión, en la corriente sentimental o la corriente de la evasión, el autor siente un profundo rechazo hacia la sociedad en que vive y por eso se aísla, decide aislarse y refugiarse en sus sentimientos, ¿sí? Prefiere estar solo, aislado y tiene una visión de la vida pesimista, trágica y se refugia en sus sentimientos, ¿sí? Y sus sentimientos son de melancolía, de tristeza, de agonía, de pesimismo ante la realidad. Esta es la corriente que se da principalmente en Europa. Luego, la otra variante del romanticismo, que es la que se da en Argentina y en Latinoamérica, el autor, todo lo contrario, el autor no se aísla de la realidad social, sino al contrario, se compromete, se involucra con lo que está ocurriendo, ¿sí? Es crítico e intenta modificar la sociedad. A través de su literatura, utiliza a la literatura como una herramienta de lucha, como una herramienta de denuncia social, de denuncia de lo que está pasando en la realidad de su país, ¿sí? Y se abordan, como pongo acá, problemas sociales y políticos, que es justamente en donde vamos a abordar el romanticismo en Argentina, muy, muy ligado a la cuestión política de mediados del siglo XIX. En la próxima diapositiva, que también la tienen en el trabajo, les coloco las características fundamentales de esta corriente, características generales de lo que es el romanticismo literario. Y entonces tenemos el romanticismo, la palabra un poco lo indica, tiene que ver con la expresión de sentimientos.
la expresión de la subjetividad del autor, ¿sí? Lo que siente el autor, las emociones, las opiniones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la subjetividad propia de quien escribe. Obviamente se privilegian la expresión de sentimientos frente a una exposición racional, ¿sí? Por eso acá, como segundo punto, les coloco, se privilegian los sentimientos sobre la razón. Hay una identificación con la naturaleza, y esto sobre todo se da en la corriente de la evasión que recién hablábamos. La naturaleza se describe y se percibe como un espacio de refugio, como un espacio de armonía. Se privilegian los paisajes solitarios, aislados, sombríos, la naturaleza salvaje, agreste. Esto es muy típico del romanticismo, la descripción de todo lo que tiene que ver con el ambiente. Por otro lado, hay una fuerte valoración de lo individual y esto está ligado a la expresión de la subjetividad del autor, ¿sí? Lo que siente el autor, sus emociones, sus opiniones, sus perspectivas, es lo que expresa en la obra. Ansias de libertad. Y acá las ansias de libertad tienen que ver con un rechazo a toda norma impuesta. Es decir, el artista quiere ser libre, quiere poder expresar lo que él guste expresar, ¿sí? Alejado de cualquier norma impuesta, de cualquier tradición impuesta. Como decía anteriormente, hay una fuerte visión pesimista y trágica sobre la vida. El romanticismo aborda mucho el tema de la vida y la muerte como tópico, la vida entendida como un tormento, como una tortura, y al contrario la muerte entendida como una aliada, ¿sí? La muerte como aliada, la muerte como liberación de todo el tormento, el pesimismo y la tragedia que es la vida. Ojo que lo que estoy mencionando son características muy propias de la corriente de la evasión, ¿sí? Ya después en la próxima diapositiva vamos a ver qué pasa con la corriente del compromiso, que es la corriente que se da en Argentina y en Latinoamérica. Y por último, bueno, acá les pongo que lo que es el periodo de la evasión, también llamado corriente sentimental, es la que se da fundamentalmente en Europa, mientras que en Argentina y en Latinoamérica se desarrolla lo que es el romanticismo social, también llamado corriente del compromiso. Bien, y avanzando ahora sí con la siguiente y última diapositiva, acá en esta tabla les hago una comparación muy breve de lo que es el romanticismo en Europa y el romanticismo argentino. Tengamos en cuenta que en Europa es donde surge esta corriente, ¿sí? Que es traída a la Argentina y a Latinoamérica por Esteban Echeverría. En Europa dijimos que prevalece esta corriente de la evasión, esta corriente sentimental, este autor que se aísla de la sociedad, se refugia en sus sentimientos y tiene una visión pesimista, trágica, sentimientos de melancolía, de tristeza, de angustia, ¿sí? Mientras que el romanticismo argentino se caracterizó por el compromiso social. Tenemos que ver, ya venimos hablando mucho de lo que fue la literatura del siglo XIX en Argentina y las cuestiones políticas, el peso que tiene la cuestión política en la literatura argentina del siglo XIX. Volvemos a mencionar lo que dijimos clases atrás. Siglo XIX, mitad del siglo XIX, estamos hablando de un contexto argentino bajo el gobierno de Rosas, que para muchos fue una tiranía el gobierno de Rosas. Entonces, toda la cuestión esta política que se vive y social también, este enfrentamiento entre unitarios y federales, genera que los intelectuales, los escritores, los artistas se involucren con esta cuestión social y política. Y por eso en Argentina no tuvo lugar toda esta cuestión melancólica, de tristeza, de sentimientos trágicos, de refugiarse en la soledad, sino más bien una necesidad de los escritores de escribir y de exponer toda su subjetividad en relación a los problemas sociales y políticos que vivía la Argentina en el siglo XIX, ¿sí? Pensemos que hay una diferencia fundamental. Estamos hablando de Europa, que son sociedades y países ya desarrollados, ya conformados, mientras que en América y particularmente en Argentina, recién se está conformando la nación argentina en el siglo XIX. Es un proceso de conformación de la nación, la conformación del país. Por lo tanto, no había demasiado lugar
como para desarrollar una literatura al estilo europeo en cuanto a la expresión de sentimientos de tristeza, de melancolía, de agonía, ni nada de eso. Más bien estaba una necesidad imperiosa de poder expresar lo que sentía el autor en relación al contexto sociopolítico. ¿Sí? Esto es una diferencia muy marcada y una vez más nos muestra cómo el contexto, ya sea social, cultural, político, histórico, influye en lo que los escritores producen. Bien, y otra diferencia fundamental que tiene que ver con lo que les pongo en la tabla de acá arriba, que ahora vamos a ir a eso, tiene que ver con la imagen de la naturaleza. Dijimos que para Europa, para la corriente esta de elevación, la corriente sentimental, la naturaleza salvaje era algo adorado, algo anhelado. Se entendía la naturaleza como un espacio de refugio, un espacio de armonía, de calma. En el contexto argentino es todo lo contrario. La naturaleza salvaje, los campos solitarios, sin población, sin producción, son considerados pura barbarie, puro atraso, algo que se trata de eliminar. Es lo contrario a la anhelada civilización europea, ¿sí? Recordemos, el romanticismo argentino está dentro de esta generación del 37, dentro de este grupo de intelectuales que estaban inspirados en Europa, miraban a Europa, Europa era el modelo a seguir para estos intelectuales. Por lo tanto, América era identificada con el atraso, con la barbarie. Y acá justamente en la tabla de arriba, la tabla azul, les pongo características claves de lo que este grupo de la generación del 37 entendía por civilización y por barbarie. Civilización era Europa, como modelo a seguir, como modelo a imitar, en lo político, en lo social, en lo cultural. Civilización era el progreso europeo, la educación europea, ¿sí? Las grandes ciudades, ¿sí? Productivas económicamente. En cambio, la mirada que estos intelectuales tenían sobre Argentina y Latinoamérica era una sociedad atrasada. La barbarie estaba caracterizada por los indígenas, los gauchos, la ignorancia, el caos y esta naturaleza salvaje, agreste, improductiva, sin población que pueda poner a producir tanto campo libre. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, estas son las principales características de esta corriente del romanticismo que, ya dijimos, surgió en Europa primera mitad del siglo XIX y luego Esteban Echeverría, luego de viajar a Francia y ponerse en contacto con los intelectuales europeos, lo trae a Argentina e instaura el romanticismo argentino y latinoamericano, dentro del contexto de la generación del 37, que incluye a Alberdi, a Sarmiento y a Esteban Echeverría como los principales exponentes. Y todos ellos, como dijimos, estaban dentro de esta dicotomía civilización-barbarie, tratando de imitar a Europa. Querían transformar a Latinoamérica en una Europa. Europa era el modelo a seguir. Obviamente, si lo pensamos desde hoy, desde el siglo XXI, año 2020, esto nos parece una aberración, ¿sí? Pero siempre es necesario contextualizar. No quiere decir que el pensamiento de estos escritores sea errado o hayan sido malas personas por pensar de esta manera. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, en donde la Argentina se está conformando como país, conformando como nación, ¿sí? Y donde hay diferentes perspectivas de cómo debería ser la construcción de esa nación. Entonces, en ese contexto es que surge el pensamiento de estos intelectuales, ¿sí? Que si los vemos desde la actualidad nos parece totalmente descabellado, totalmente fuera de lugar. Pero en ese momento eran una de las principales perspectivas que se tenía sobre la sociedad, la literatura, el arte, y el país y la política del país en general. Bueno, hasta acá llegamos con esta pequeña videoclase. Espero que les haya sido útil. Trato de ser lo más breve posible para no aburrirlos y cualquier cosa me consultan y ya nos encontramos en la próxima clase.